La delegación de la Unión Europea, el Centro Cultural de la Embajada de España en México y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara presentan Festival de las Letras Europeas, 10ª edición, con la participación de la escritora española Marta Sanz, ganadora del Premio Ralde de Novela, entrevistada por Mar Álvarez. Bueno, yo en primer lugar tengo que decir que respecto al concepto de identidad tengo algunos problemas. Soy crítica respecto a esos conceptos de identidad que acercan a los individuos al individualismo, yo creo que condicionados por una especie de visión de la singularidad que para mí es muy comercial y es muy neoliberal. En España tenemos anuncios donde se dicen cosas como no soy europeo, ni soy americano, ni soy de Murcia, ni soy de izquierdas, ni soy de derechas, ni soy hombre, ni soy mujer, soy sencillamente Pepa, y con eso lo que hacen es venderte una cuenta bancaria. Creo que la identidad individualista, insisto, es una especie de eslogan para vendernos cosas. Y una vez dicho esto, pues con la idea de la identidad multicultural no puedo tener ningún problema, porque yo creo que somos precisamente eso, somos un conglomerado de voces, y entonces pues yo siento que dentro de mí está la voz de mi madre y de mi abuela y de mi padre y de Tolstoy y de Juan Rulfo y de Elena Poniatowska y de los escritores y de las escritoras o de los cineastas que he visto sus películas, que he leído sus libros, que forman parte de mí. A mí me gusta mucho una idea de la escritora estadounidense Adrienne Rich, que dice que partimos de las geografías de nuestra escritura y que nuestra escritura está naturalmente condicionada por todos esos rasgos locales, por todos esos rasgos sociales, por todos esos rasgos de género que hacen de mí la persona y la escritora que soy. Yo creo que esto nos coloca de frente al problema de lo local y de lo universal. Yo creo que cuando escribimos libros intentamos que lo local se vaya universalizando, y esto ocurre como en círculos concéntricos, ¿no? Yo a través de la historia de mi alcoba puedo estar contando algo que concierna a mucha gente, y entonces lo personal es político, y a través de una historia de mi calle puedo operar en la misma dirección, o a través de una historia de Madrid, o a través de una historia de España, o a través de una historia de Europa. Entonces creo que esta idea es importante, y que en la medida en la que las ciudadanas madrileñas como yo compartimos problemas, compartimos una sensibilidad que tiene que ver con la conciencia de nuestras precariedades o con la conciencia de nuestra vulnerabilidad en un contexto más amplio, sí que me puedo considerar naturalmente una escritora europea. Lo que sucede, y a mí es lo que me da un poco de miedo también, es cuando lo universal se circunscribe única y exclusivamente al discurso dominante, al discurso hegemónico. Yo tengo la sensación de que desde hace ya muchos años eso que llamamos universal es fundamentalmente no ya lo norteamericano, sino lo estadounidense, y que esa universalidad impostada que tiene que ver con el dominio político y económico incluso cristaliza en los estilos literarios, dando lugar a una cosa que yo me he inventado, que es lo que se llaman los estilos gentrificados. Parece que todos los libros son el mismo libro, todos los libros tienen el mismo estilo, porque responden al mismo tipo de sensibilidad cultural. En realidad, la única censura que hay en este momento en Europa, y yo diría que casi en el mundo, es la censura del mercado.
O sea, yo me siento censurada en la medida en la que me doy cuenta de que hay un tipo de literatura dominante, un tipo de literatura vinculada con el espectáculo y lo sorpresivo, más que con la educación, que lo que hace es clientelizar a los lectores y a las lectoras. Entonces, si tu propuesta literaria, si tu proyecto literario no responde a ese pacto de lectura que tiene que ser vertiginosa, entretenida, que convierte a los lectores y a las lectoras en patinadores sobre hielo en lugar de ser espeleólogos, que yo creo que es lo que tienen que ser las personas que leen, si tu proyecto impone alguna dificultad cognitiva, vincula la literatura con el conocimiento y, como dice la poeta Ida Vitale, te obliga a empinarte en el proceso de lectura y no simplemente te pasa la manita por el lomo complaciéndote, eso te puede llegar a cerrar muchas puertas. Y entonces eso es una forma de censura encubierta que tiene otra vez muchísimo que ver con la aplicación de políticas neoliberales, incluso en los campos culturales. Pues mis motores de inspiración para escribir son, yo creo que ando indagando siempre en cómo se conectan el dentro y el fuera. O sea, lo que yo soy, y me parece muy pretencioso hablar de la vida interior de las escritoras, sino eso que yo soy, ese mosaico de voces del que hablábamos al principio, pues entra en contradicción con las cosas que suceden fuera. Y entonces eso genera un mundo de preguntas y genera un mundo de conflictos, que es al que yo pretendo dar un poco eco en los libros que escribo. Entonces, en ese sentido, pues la temática de mis libros tiene que ver con el ruido de la calle y tiene que ver con la conciencia del cuerpo y con el tabú y con la transgresión y con esa vulnerabilidad de la que también te hablaba al principio, que puede tener muchísimos rostros. Entonces, son libros que por una parte tienen una perspectiva social, pero luego también son libros que tienen, una dimensión bastante intimista, porque yo creo que lo personal es político. Bueno, yo estoy loca con los acontecimientos que se viven hoy en día. Yo, desde que empezó el problema de la pandemia y empezamos a ver todas las implicaciones que tenía vivir en un momento de peste, las implicaciones no solamente sanitarias, sino también las implicaciones económicas, las colas del hambre, la precariedad, la miseria, el cambio de las formas de vida, la idea de que lo que considerábamos normal en realidad no era tan normal, como decía Naomi Klein. Pues todo a mí esto me ha creado un estado de malestar, como me imagino que a casi todo el mundo, que de momento estoy dejando, y la expresión a lo mejor no es la más apropiada, pero la voy a usar, estoy dejando en cuarentena, estoy dejando enfriar, porque si no va a llegar un momento en el que todas las personas que nos dedicamos al oficio de escribir vamos a escribir el mismo libro, que es un poco la percepción de lo que está sucediendo en este momento, aunque podamos hacerlo desde ópticas diferentes. Entonces, creo que hay que tomar distancia, y yo, que he escrito mucho sobre las enfermedades sociales y las enfermedades físicas como un poco como reflejo de esas enfermedades sociales, estoy atándome la mano a la espalda para eso, para tener algo sensato que decir dentro de una temporada. Yo, pues lo que te decía antes, o sea, para mí las motivaciones para escribir son todos los estímulos que recibo de fuera, tanto los positivos como los negativos. Yo escribo siempre con las ventanas y con los balcones abiertos. Yo intento no sacralizar el momento de la escritura, ni colocarme más allá del bien y del mal, ni subirme al altar, ni aislarme, ni ponerme cascos de obra, ¿no? Entonces, en este sentido, todo lo que sucede
sucede en la escalera de mi casa, en mi comunidad de vecinos, en la calle, pues está permanentemente bullendo dentro de mí para sugerirme historias que contar. Vamos a meter la caja de los hilos de la web, vamos a poner así, escoradita. Luego vamos a meter aquí. Desde mi punto de vista, la literatura surge de lo real, como venimos diciendo. La literatura refleja la realidad, lo que pasa que la puede reflejar de distintas maneras y con sus distorsiones, porque al fin y al cabo la literatura, como todos los lenguajes artísticos, es un modo de representación de la realidad. Entonces, por una parte, refleja realidad a la manera stendhaliana del espejo al borde del camino o a la manera de los espejos deformantes de Valle-Inclán o de muy distintas maneras, pero yo soy también de esas personas que creen que además de reflejar la realidad la construyen. Es decir, que yo creo que las narraciones, los poemas, las películas, los cuadros pueden intervenir en la conversación pública y pueden formular preguntas y pueden modificar prejuicios, ¿no? Entonces, a mí precisamente los libros que me interesan y en general los artefactos artísticos que me interesan son los que parten de esa conciencia de intervención en la realidad. O sea, que no creo tanto que los libros nos salven de la realidad, sino que es absolutamente imposible que no intervengan en ella. Y me parece un poco deshonesto esa postura estética que coloca la literatura o que coloca cualquier otra disciplina artística al margen de lo que sucede en la realidad. Creo que eso es imposible, absolutamente imposible, porque estamos trabajando con discursos públicos. Bueno, pues yo creo que no existe ningún peligro en romper fronteras gracias a la literatura, y hablo tanto desde un punto de vista espacial como desde un punto de vista temporal. O sea, yo creo que las grandes obras, los grandes textos son aquellos que trascienden sus propias fronteras y además anulan esa barrera o esa dicotomía falsa que aplicamos a veces a los textos artísticos, que dice que el conocimiento y la comunicación son diferentes, ¿no? Las grandes obras trascienden su tiempo, trascienden su espacio, luego cada contemporaneidad y cada contexto es capaz de apropiárselas a su manera para reformular todos sus esquemas de conocimientos, y eso me parece una cosa absolutamente maravillosa. Creo que precisamente lo que tenemos que combatir es un tipo de literatura homogénea. Tenemos que hablar de una literatura plural y diversa, que nos permita a cada uno salirnos de nuestras pequeñas casillas para conocer las cosas. Y luego a mí me interesan mucho todas las propuestas creativas que precisamente lo que hacen es todo el rato vulnerar los límites. A mí me gustan las hibridaciones genéricas. Creo que las hibridaciones genéricas pueden romper las expectativas de las personas que leen, y en esa fractura de las expectativas a causa de una manipulación retórica, pues formularse preguntas. Entonces eso a mí me parece maravilloso. Me parece maravilloso cuando las personas también, la literatura chicana, o sea, la mezcla de las lenguas, la mezcla de los géneros, la mezcla de los puntos de vista, las polifonías. Yo creo que justamente en los lugares donde los límites se mezclan es donde se produce la mayor creatividad. Esa es una pregunta muy inquietante, porque durante muchos años yo creo que evité hacerme esa pregunta, y luego me di cuenta de que era un error no hacerte esa pregunta. Yo creo que pido un lector, una lectora que asuma la literatura con la misma intrepidez y con el mismo rigor con el que yo intento
el que yo intento escribirla, ¿no? Yo creo que soy una escritora intrépida porque en cada libro va buscando experimentar con el lenguaje de manera que esa experimentación con el lenguaje refleje zonas muertas de la realidad en la que estamos viviendo. Intento no convertirme en una marca, intento salir permanentemente de eso que se llama la zona de confort, y en la misma medida, al otro lado del espejo de la literatura, busco a lectores y a lectoras que tengan ganas también de salir de esa zona de confort y entender que la literatura es una herramienta de conocimiento absolutamente maravillosa. Yo en la última novela que he escrito, que es Pequeñas mujeres rojas, precisamente una de las voces narrativas es un coro de mujeres muertas y de niños perdidos que están pidiendo, que en realidad lo que están haciendo es buscar un pacto de lectura diferente, un pacto de lectura que lo que solicita es lea despacio en el tiempo del vértigo, de la prisa, en el tiempo de las inercias y en el tiempo en el que parece que la literatura solamente sirve para rellenar los espacios de ocio, que está muy bien y es muy legítimo rellenar los espacios de ocio y saber que la literatura tiene esa dimensión de divertimento entretenido, pero también partir de la base de que puede ser eso, un proyecto de espeleología, un proyecto de indagación personal, que desde lo personal vaya hacia lo social y que pueda intervenir en la transformación de todas las cosas que no nos gustan, ¿no? Entonces yo pido esos lectores y esas lectoras susceptibles de pensar que la literatura puede ser todo eso. Yo creo que no se puede hablar de igualdad en el mundo de la literatura porque el mundo de la literatura no está fuera del resto de los mundos. Yo durante muchos años viví mi condición de mujer con mucha ingenuidad dentro del campo literario. Yo durante muchos años pensé que verdaderamente ese era un conflicto que teníamos superado y luego con el paso del tiempo me fui dando cuenta de hasta qué punto el ser mujer dentro del campo literario se convertía para mí en una desventaja, tanto desde el punto de vista de una recepción crítica que podía ser o más dañina o condescendiente, o desde el punto de vista de que las cosas, en mi caso por ejemplo, siempre me llegan demasiado tarde. Yo llevo escribiendo desde el año 1995 y soy una escritora visibilizada a partir del año 2010. O sea, las carreras de fondo que suponen las escrituras más o menos intrépidas, creo que en el caso de las mujeres son un poco más complicadas. Creo que seguimos jugando en desventaja. Y a la vez creo que en este momento es muy importante señalar que algunos de los proyectos literarios más interesantes, algunos de los proyectos literarios más valientes, pues surgen de la mano de escritoras que precisamente con sus maneras de escribir, con sus estilos, con sus palabras nuevas, se construyen frente a un canon con el que no se sienten absolutamente cómodas, y desde esa contractura se pueden contar cosas interesantísimas. Y esto lo están haciendo en este momento muchísimas escritoras jóvenes en Centroamérica, en Sudamérica. A mí me encanta, por ejemplo, Mónica Ojeda, me parece que es una escritora maravillosa. Me encanta Fernanda Melchor, me encanta Brenda Navarro, me encanta Lina Meruán, me encanta Mariana Enríquez. O sea, creo que hay una riqueza que tenemos que sacar a la luz y visibilizar, ¿no? Yo estoy muy contenta en este sentido.